Hola a todos, somos Alfredo Coppola y David Zorna, Buenos días. gestores de ITs en G-Series Asset Management. Y hoy queremos compartir con vosotros el estudio de un sector que llevamos muchas semanas analizando, Muy interesante. que es el sector de los semiconductores. Después de estudiarlo en profundidad, hemos decidido compartirlo con vosotros, primero porque creemos que, uno, es un sector muy complejo, pero a su vez el punto número dos es lo que nos ha llevado a compartirlo, y es que es un sector muy interesante y que permite explicar toda la innovación y buena parte del progreso al que hemos asistido, la humanidad en sí, Claro. durante las últimas décadas. Así que, bueno, la idea es lanzar una serie, como luego explicaremos, de varios capítulos. Esta será la primera y, bueno, sin esperar más, vamos a Vamos empezar a ya empezar, sí. a compartir el estudio con vosotros, a compartir los motores del progreso. ¿Por qué le hemos puesto este subtítulo? Lo iremos viendo durante la serie. Antes de nada decir que, bueno, pues nada de lo que digamos hoy aquí es una recomendación ni de compra ni de venta. Simplemente es un estudio que hemos querido compartir con todos vosotros y que simplemente tiene un interés de divulgación. Así que antes de tomar ninguna decisión de inversión por vuestra parte, lo que es interesante es que vosotros mismos hagáis vuestro propio análisis y, de hecho, si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto con Fesiuris con la información que vamos a aportar hoy. Muy bien, siguiendo con esto, hemos titulado al estudio El monopolio de los chips. Luego veremos también por qué. Pero lo que es interesante observar, yo creo que es que durante estos últimos años hay una empresa que se ha hecho famosa y que ha ocupado todo el protagonismo prácticamente de los debates bursátiles, ha sido Nvidia. Y Nvidia se ha hecho famosa porque sus GPUs, sus chips, resulta que tienen una aplicación muy interesante, no solo para todo lo relacionado con los motores gráficos, videojuegos y demás, que es por lo que inicialmente nacieron, sino por la gran utilidad que tienen sus chips en materia de inteligencia artificial. Esto ha hecho que el tema de semiconductores sea el gran debate en las tertulias bursarias. Porque, claro, por ejemplo, Nvidia es una empresa súper famosa y todo el mundo la relaciona con los semiconductores, con los chips. Sin embargo, Alfredo, lo que está claro es que Nvidia no es un productor de chips, No, simplemente es un diseñador. Y técnicamente en el mundo a los diseñadores de chips que no producen se les denomina como fabless, es decir, diseñan el circuito del chip, pero no lo fabrican. claro, sin fábrica. Exacto, fabless. Quien se hace cargo de hacer realidad los diseños tan complicados de NVIDIA son los foundries, los fabricantes de chips. Y luego los foundries, los fabricantes de chips, digamos que utilizan, entre otras cosas, un montón de técnicas complejas, de know-how, etcétera, etcétera, pero utilizan herramientas, las tools. Ujú. Entonces, lo que hemos traído es un estudio en el que veremos tres partes. Los foundries, los fabricantes de chips, las herramientas que utilizan estos fabricantes de chips y los diseñadores como NVIDIA. Hemos llamado el monopolio de los chips porque realmente dentro de estos tres players no son los únicos que intervienen en el mundo de los semiconductores, pero quizás sí que son un poco los más llamativos y los más importantes. Pues dentro de estos tres players, los foundries, los tools y los designers, los diseñadores, sí que hemos identificado tres compañías que han adquirido una gran ventaja con respecto al resto de sus competidores. Por ejemplo, en los foundries, hoy hablaremos únicamente de los players que se dedican a fabricar los chips. Hemos identificado que Taiwan Semiconductor es el líder indiscutible en este campo. Más tarde veremos que, por ejemplo, en el campo de las herramientas, el líder indiscutible sería SML. Y en el campo de los diseñadores, quien está como punta de lanza es Nvidia. Por hacer un símil a algo que lo podemos aterrizar más en la vida cotidiana, si en vez de semiconductores pensásemos en el sector de la construcción, digamos que el arquitecto sería Nvidia, es el que diseña el plano del chip,
El que lo fabrica, el constructor que se pone a fabricar el edificio, sería Taiwan Semiconductors, que es el que fabrica el chip. Y las herramientas que se utilizan, martillo, etcétera, serían las más aventajadas, las de ASML. Pero bueno, todo esto ya lo iremos viendo. Claro, la primera parte de la presentación será de las foundries. Ahí vamos a ver desde un punto de vista más general el sector y hablaremos de TSMC y cuáles son las ventajas competitivas que ha sabido construir en el tiempo. Y luego en la segunda parte vamos a entrar dentro de una fábrica de Taiwán para ver cuáles son las maquinarias que hay dentro y por qué son tan avanzadas y tan importantes para el desarrollo tecnológico de hoy en día. Luego en la Correcto. tercera queremos saber las aplicaciones reales de cada una de las tipologías de chips que se producen, desde la inteligencia artificial, el automotive, la nube, los centros de datos, etc. Hoy solo hablaremos de los foundries. Antes de entrar a hablar de los foundries, bueno, aquí tenéis el índice al que no le voy a dar demasiada importancia, pero si os queréis hacer un esquema mental de una forma más ordenada, estos son un poco los pasos que iremos dando. Pero antes de entrar con cómo se fabrica un chip y quién lo hace, vamos a hacer una breve explicación muy sencillita de qué es un chip. Un chip realmente lo que es, por hacer una semejanza rápida, es como si fuera el cerebro de un dispositivo electrónico. Lógicamente, cuanto más sofisticado es un dispositivo electrónico, tiene que tener un chip, un cerebro que sea más complejo. Pensad en un televisor. El chip, digamos que es el cerebro que decide qué imágenes poner. De nuevo, cuanto más complicado es un televisor, más sofisticado tiene que ser este chip. Y de hecho, lo que ha habido desde 1950, que aparecieron los primeros chips, hasta ahora, año 2025, es una innovación brutal en estos cerebros, en estos chips. ¿Dónde se puede ver de una forma muy sencilla? Fijaros, en la parte de la derecha podéis observar el primer ordenador que llegó a España, que lo compró la Renfe en 1960. Este ordenador de la derecha, como veis ahí, es realmente aparatoso, grande, comparado con lo que tenemos ahora. Pesaba, de hecho, más de 900 kilos. Pues toda la innovación que ha habido desde los 60 hasta ahora ha permitido que este smartphone, el cual no voy a decir la marca, que pesa menos de 200 gramos, sea muchísimo más potente que el ordenador que veis ahí, el primer ordenador que hubo de la Renfe en 1960, que pesaba 900 kilos. Continuamos avanzando y le paso la palabra a Alfredo para que también nos haga una introducción de los distintos chips que hay. Porque claro, no es lo mismo un chip de una nevera que los chips que Claro, utilizan ChatGPT y los modelos de lenguaje de inteligencia artificial avanzados. correcto. Pues los chips normalmente se distinguen en diferentes categorías, tipologías de chips en función de sus características y del uso que van a tener en la aplicación final, ¿vale? Entre ellas, las dos más importantes son los chips lógicos y los chips de memoria. Los lógicos, como el mismo nombre indica, pues son los cerebros efectivos de los aparatos que usamos hoy en día en nuestra vida común o en aplicaciones más especiales de la informática y de la electrónica. Aquí simplemente se ocupan de procesar datos, es decir, tienen unos impulsos de input y en función de la tipología de chips, pues crean un output para procesar datos y ejecutar tareas dentro de un ordenador o un smartphone o diferentes aplicaciones que vemos hoy en día. Luego tenemos los chips de memoria y también aquí, como el mismo nombre indica, pues se ocupan de almacenar datos, de tener una memoria, porque claro, estaría bien procesar siempre datos, pero hay que almacenarlos. No sería muy productivo tener un ordenador que una vez que lo usas, pues pierdes todos los datos que has utilizado en los últimos días. Pues claro, de esta forma, las más avanzadas de chips de memoria actualmente son las SSDs y luego están otras tipologías como las RAMs que veremos con calma en los próximos vídeos. Y luego tenemos los chips analógicos. En este caso funcionan de forma diferente, no de forma binaria, con los bits de 0 a 1, sino que usan señales continuas para dar su output final.
este caso, las formas más avanzadas son de amplificación, filtrado y conversión de señales eléctricas de input. Para hacer algunos ejemplos en la vida real de hoy en día, el chip lógico más avanzado es el que acaba de anunciar NVIDIA hace un par de semanas, que sería el NVIDIA Blackwell B200. Ese es un chip, sobre todo, diseñado con finalidad de inteligencia artificial y puede procesar miles de millones de informaciones al segundo, hablamos de orden de petaflops, se llama en el lenguaje técnico, para hacer cálculos de inteligencia artificial y dar resultados en este aspecto. Luego hablamos de chips de memoria y aquí hay dos players fundamentales en el mercado. Uno de ellos es Samsung. Samsung con su modelo LP DDR5X, que es su memoria actualmente más avanzada, pues permite almacenar datos y también con la RAM ir ejecutando tareas en función de los datos de input que va obteniendo. Y luego un ejemplo de chip analógico, para entenderlo, Analog Devices, es la empresa más puntera. El ADRV9029 es un chip introducido en 2021, pues es usado en aplicaciones muy específicas como telecomunicaciones o radares militares y el 5G. De esta forma, la conexión que tenemos hoy en día, tanto de Internet como de formas más avanzadas, pasa por esas tipologías de chips muy, muy importantes para el día a día actual. Claro, el mercado general de semiconductores pues, se modifica en función del chip que estamos hablando. Por ejemplo, los chips lógicos, hablamos de CPUs, de GPUs, de NPUs, son la mayoría del mercado hoy en día en el mundo. Aquí podéis ver la evolución histórica desde el año 2002 hasta 2025, claramente estimado, de los chips lógicos y de memoria. Aquí podéis ver, por ejemplo, una característica muy interesante, que los chips de memoria son más cíclicos respecto a los chips lógicos. ¿Esto por qué? Sobre todo el uso de los chips de memoria son en electrónica de consumo. Esto hace que hay ciclos de demanda dentro de la electrónica de consumo que hace que sea más cíclica las ventas mismas de estas tipologías de chips. Entonces, entender tanto el tamaño de mercado de cada una de las categorías como la evolución histórica y su ciclicidad es muy importante para saber las tipologías de chips que hoy en día lideran el mercado. Ante todos los tips y el debate más reciente que ha habido sobre la inteligencia artificial, como los GPUs han estado ayudando al desarrollo de esta tecnología, estamos hablando siempre de chips de tipo lógico. Sobre todo, sí. Es donde ha habido, digamos, el boom los últimos 2-3 años, los de tipo Sin lógico. duda. Claramente la inteligencia artificial demanda varias tipologías de chips, también todo de memoria, pero sí que la mayoría de la demanda se ha focalizado en chips lógicos, sobre todo en ejecutor. Hay un mayor valor añadido. Sin duda, sí. Muy bien. Para entender cómo van haciéndose más sofisticados los chips, hay que aterrizar el concepto de complejidad. ¿Vale? ¿Cómo se hace más complejo un chip y por tanto más sofisticado? Porque no es lo mismo el chip que tú necesitas para que funcione una calculadora, las que usábamos en el colegio o en el instituto, para multiplicar, que, claro, imaginaros, el cerebro, un chip que gobierne herramientas tan potentes como la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues para entender cómo se hace más complejo y más inteligente un chip, hay que entender el concepto de transistor. Aquí está la clave. A mayor número de transistores, más sofisticado es un chip. Y la lucha que hay tecnológica es, por en un mismo espacio, en una misma oblea de un chip, conseguir introducir más transistores. En la parte de la izquierda podéis ver una evolución del número de transistores que hay por un semiconductor. Fijaros, en 1950 hay un único transistor. Y en el año 2020
ya hay 90 y pico mil millones de transistores en el mismo espacio, ¿vale? Claro, ¿cómo funciona exactamente? Fijaros, en el año 1950 que había un transistor tiene dos modos, o cero, apagado, o uno, encendido. Cuando está en cero, está apagado, no deja pasar la corriente, este transistor. Cuando está en uno, sí que pasa la corriente. Esto lo que permite es hacer operaciones. En función de si dan cero o dan uno, se hacen operaciones y entonces se hacen acciones. ¿Vale? El chip permite hacer acciones, ejecutar acciones. Claro, cuantos más transistores hay trabajando en un mismo chip, más operaciones puedes hacer, más complejas, más rápido y por tanto más acciones. Y claro, si os digo en la parte de la izquierda, señaladme el transistor del chip de 1950. Bueno, realmente lo tenéis muy fácil, ¿no? Porque se ve claramente, hay un único transistor. Pero si os digo, oye, el del año 2020, donde ya hay 92 mil millones de transistores, señaladme el transistor. Allá lo tenéis más complejo, porque ya son diminutos. Bueno, la palabra diminuto al tamaño de un transistor se le queda grande, porque comparado con una mota de polvo, en una mota de polvo puede haber océanos de circuitos comparado con el tamaño de un transistor. Ahora os vamos a traer un ejemplo para que veáis a qué escala de miniatura se están fabricando ya los transistores, porque realmente parece algo totalmente irreal lo que estamos siendo capaces de hacer como ser humano. Para entender el tamaño que tienen ahora los transistores, hay que entender el concepto de nanómetros. Un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro. Para que nos hagamos una idea, el grosor de un cabello tiene alrededor de 70.000 nanómetros. Pues bueno, los tamaños que se están haciendo de los transistores actualmente ya estamos por tamaños de 3 nanómetros, de la longitud de las compuertas de los transistores. Estamos hablando de 3 nanómetros, ahora mismo hay una carrera por el de 1 nanómetro, pero imaginaros, un chip de 7 nanómetros es 10.000 veces más pequeño que el grosor de un pelo, de un cabello humano. Vamos a ver un ejemplo con este vídeo. Aquí se puede ver de forma muy relevante. Vamos haciendo zoom y este sería el grosor de un cabello, haciendo zoom en un microscopio. Continuamos haciendo zoom. Seguimos, seguimos, todavía más, todavía más, todavía más, todavía más. Y aquí, esta es la longitud de un transistor, de un chip de 5 nanómetros. Fijaros la barbaridad de la escala en miniatura que estamos siendo capaces ahora mismo de fabricar mediante distintas tecnologías. Luego explicaremos lo difícil que es el hacer todo esto. Pero realmente llama mucho la atención la escala tan en miniatura que estamos haciendo ya de nanómetros. Y también decir una cosa antes de continuar, y es que los chips actualmente ya se etiquetan en nanómetros. La carrera ahora es, necesitas hacer un chip más complejo, necesitas poner más nanómetros dentro del chip. Claro, la forma de poner más transistores dentro de un chip. La forma de poner más transistores dentro de un mismo espacio es haciendo estos transistores más pequeños. Un chip de 7 nanómetros quiere decir que la longitud de compuerta de sus transistores mide 7 nanómetros, mientras que un chip de 3 nanómetros, la longitud de sus transistores mide 3. Lógicamente, en un chip de 3 nanómetros caben muchos más transistores que en uno de 7. El vídeo que hemos visto muestra el tamaño de un chip de 5 nanómetros. Y por lo que se ha hecho tan importante Taiwan Semiconductors es porque ha tenido la capacidad durante los últimos años en liderar el progreso, en liderar los chips más avanzados y en meter más transistores en una misma oblea de chips. Bien, entonces el protagonista de la presentación de hoy son las foundries, las fábricas de semiconductores.
Foundries es un término técnico dentro del sector de semiconductores para hablar de esas empresas que simplemente producen semiconductores para terceros, para terceras partes. De esta forma, por ejemplo, Apple, que quiere producir la CPU para usar dentro de sus iPhones, no tiene que construir una fábrica propia y producir el semiconductor, sino que se encarga la producción de este semiconductor, de este chip, a Taiwan Semiconductor Company o a otras foundries. Por esto vamos a ver un poco cómo funcionan y por qué son tan importantes. Lo primero que hay que entender es el tamaño y la relevancia de una fábrica de semiconductores. No son pequeñas, por ejemplo, aquí podéis ver la comparación en el mapa satelital de la derecha entre una fábrica de Taiwán, que sería el área en rojo, respecto a una parte de Barcelona. Bien, ese es el Camp Nou en Barcelona, mucho lo podéis perfectamente conocer, pero podéis ver cuánto es grande una fábrica. ¿Esto por qué? Porque la tecnología que hay dentro y las máquinas que hay dentro son muy grandes y muy avanzadas. Es decir, el Camp Nou, y estudiáramos una gigafab de Taiwan Semiconductors, para entenderlo, el Camp Nou, en comparación con esa fábrica, solo Es muy sería pequeño, una pequeña parte una pequeña parte. de la totalidad. Correcto. Bien, además, dentro de la fábrica hay los que se llaman clean rooms. Clean rooms son áreas muy grandes, que es el área central de producción, que son muy isoladas, muy limpias. Porque, claro, hemos dicho antes, si el polvo, una pequeña partícula de polvo, es mucho más grande respecto a un transistor, a la mínima que una partícula de polvo caiga dentro de un transistor, pues dentro de un chip, ahí el trabajo se queda completamente Arruinado. arruinado. Correcto. Entonces, construir una fábrica de esas dimensiones, de esta capacidad tecnológica, es muy caro. De hecho, se estima que el CAPEX necesario para producir desde cero una fábrica de estas dimensiones, como las Gigafab de Taiwán, es entre 15 y 20 mil millones de capital necesario para crear esta fábrica. Entonces la pregunta es, ¿dónde se fabrican los chips en el mundo? En este mapa que veis en esta diapositiva son las fábricas, el número de fábricas por cada país, pero tomando en consideración solo las empresas de Foundry puro. Porque aquí hay una característica que hay que entender bien, la diferencia entre un Foundry y una empresa IDM, ¿vale? Por ejemplo, un Foundry, como hemos dicho, es Taiwan Semiconductor. Simplemente produce semiconductores, chips para terceros, que sean AMD, sea Nvidia, Apple, etcétera. Luego hay otra tipología de empresas que son las empresas IDM, Integrated Device Manufacturer, que no solo se ocupan de diseñar, diseñar el chip, sino que también producen. Un ejemplo es Intel. Intel tiene toda la cadena de diseño y producción integrada dentro de la misma empresa. Cada uno de los modelos tiene sus puntos de ventaja, sus puntos de desventaja. Pero lo que sí hay que remarcar es que en las últimas décadas, debido a el enorme aumento de la tecnología y de la capacidad de producir los chips, la necesidad de una capacidad siempre más grande de producir, las empresas se han ido especializando. Es decir, es mejor tener una empresa que invierta y se especialice mucho en solo producir y otra para diseñarlo. Ya es mucho más complejo llegar a una capacidad integrada de hacer los dos y bien, de forma competitiva. Aquí la especialización del trabajo es clave. Es fundamental. Eso luego lo remarcaremos, porque es una de las claves del éxito de la filosofía de negocio de Taiwan Semiconductors en comparación, por ejemplo, con Samsung. Luego tocaremos ese punto. Claro, correcto. Entonces, ¿dónde se fabrican los chips? Como podéis ver de este mapa, hay un área muy relevante en el mundo. Sería el área entre el mar de China Oriental y el mar de China Meridional. Pues allí, como podéis ver, se producen la mayoría de semiconductores del mundo. De hecho, hay un pequeño país dentro de esta área que es Taiwán. Taiwán, conocida
oficialmente como República de China. Por poca gente conocida como Taiwán Claro, realmente, oficialmente. oficialmente, por ejemplo, nosotros, España y Estados Unidos no reconocemos en la ONU el país de Taiwán por temas geopolíticos con China, la China continental. Eso hablaremos más tarde de temas de amenazas. Es el principal productor mundial de semiconductores del mundo. De hecho, una de las ciudades más relevantes dentro del país, que se llama Hsinchu, es donde se producen la mayoría de chips más avanzados de todo el planeta. Se estima el 92% de la producción mundial de chips avanzados pues, está ubicada en un parque tecnológico dentro de esa ciudad. ¿Por qué? Claro, como es tan avanzada la producción, se concentra en un parque tecnológico la mayoría de empresas más avanzadas para juntas aumentar su capacidad productiva. Las empresas más relevantes en Taiwán, además de Taiwan Semiconductor Companies, está UMC, PowerChip y Vanguard International Semiconductor. Bien. De hecho, aquí podemos ver el market share, la composición del mercado de foundries puros en todo el mundo. Bien, más del 60% del total del mercado, hablamos de unos 77.000 millones en ventas estimadas para 2024, ya van a reportar poco a poco en estos próximos días las empresas los resultados efectivos de este año. Este buen semiconductor controla la mayoría del mercado. Claro, esto luego hay que ver cuál es el porcentaje en chips más avanzados, porque ahí sí llegamos a cifras del 90% de chips más avanzados de 3 y 5 nanómetros. Si podéis ver lo que estamos hablando antes con David, el único player fundamental americano, estadounidense, en la producción de semiconductores es Global Foundries. Aquí podría salir una duda, luego puedo aclararlo, ¿y por qué no sale Intel? ¿No? Claro. Porque aquí estamos introduciendo únicamente negocios que sean productores de chips puros, foundry puros. Claro, para terceros. No negocios que mezclen el diseñar con el producir, etc. Correcto. Y por ese motivo, Perdón, y aquí lo que ha hecho Alfredo en Samsung Foundry es, dentro de Samsung Electronics, sacar y excluir únicamente el negocio, el foundry de chips. correcto. Y no se están teniendo en cuenta, lógicamente, los ingresos que obtiene Samsung Claro. por vender móviles, electrodomésticos, etc. Sí, correcto, porque Samsung además se ocupa de diseñar y producir semiconductores en su nombre, semiconductores a marca Samsung. Esas ventas están excluidas de este valor. Esto es solo para encargo de terceros. Esto es un diseñador, elabora un circuito, va a un productor y le dice, quiero que me ejecutes, que me haga realidad este diseño. Es lo que estamos teniendo en cuenta. Samsung Foundry también es un negocio que lleva a cabo esto. No hace chips únicamente marca Samsung, sino que hace chips de diseños de otros players. Correcto. Por ese motivo, pues el protagonista de hoy es Taiwan Semiconductor Company, pues la mayor empresa del mundo en la producción de semiconductores avanzados ubicada en Taiwán. Bueno, por hacer un repaso rápido de ver cuál es el ecosistema económico de Taiwán, pues está muy bien hacer un repaso de sus principales proveedores y sus principales clientes. Ambos son bastante concentrados. Por ejemplo, en proveedores hay un player que es clave, que es ASML, las máquinas litográficas. ¿Qué es esto de las máquinas litográficas? ¿Recordáis lo reducidos, lo pequeños, lo diminutos que son los transistores? Claro, pues para poder fabricar esto, tú tienes que tener una herramienta con una precisión brutal. ¿Cómo puedes dibujar 3 nanómetros en una oblea? No con cualquier herramienta. Necesitas luz ultravioleta. Tienes que diseñarlo, estamparlo en la oblea, el diseño con luz ultravioleta. Estas máquinas son las de Extreme Ultraviolet. Son máquinas sumamente caras, que las produce ASML y ya iremos comentando. Claro, aquí el punto clave es que ASML es la única que puede producir máquinas de luz ultravioleta extrema. Por eso hablaremos de ella, porque también es la que ha cogido más distancia con el resto de competidores en este campo.
Pero además de este tipo de máquinas que son súper importantes, también hay equipos de grado de posición, sistemas de inspección y meteorología. eh, bueno, lo podéis ver en la parte de la izquierda, proveedores como Applied Materials, Lam Research, ALA Corporation y Tokyo Electron. En la parte de los clientes sí que llama mucho la atención la concentración que hay, ¿no? Porque fijaros de lo importante que es Taiwan Semiconductors y del gran volumen de ventas que tiene, bueno, pues el 25% viene explicado por Apple, el 10% por Nvidia y el 7,2% por MediaTek. Continúan la lista, la siguen conformando Broadcom y Qualcomm. Pero sí que llama la atención que es relativamente concentrada. Pese a que esté concentrada, es algo que puede ser una amenaza, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Pues porque Apple no ha mostrado su inquietud por fabricar ellos mismos sus propios chips. Recordemos que no es lo mismo diseñar que fabricar. ¿Y qué diseñan ellos? Pero la cosa es hacer realidad esos diseños. Eso se hace en los foundries. Entonces, digamos que es un cliente muy estable, porque al final cerca del 50% ya de la cuota de mercado de móviles mundiales pensad que está en manos de Apple. Luego Nvidia, pues, más de lo mismo. Ahora Nvidia tiene la vanguardia tecnológica en la creación de GPUs, es un cliente muy, muy importante. Y bueno, pese a que hay cierta concentración de los clientes, que es importante, no es tan alarmante como podría parecer, porque por un lado sus clientes no han expresado la inquietud de crear un foundry, es muy complejo en know-how y en inversión, ya no solo en inversión, porque montar una fábrica, como ha dicho Alfredo, desde cero vale entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Es que también tienes que tener las técnicas y el know-how de poder llevar a cabo todo eso. Y Taiwan Semiconductors, ¿qué tipo de ventajas competitivas tiene? Pues la primera es ser el líder en innovación tecnológica. Para entender cómo se innova tecnológicamente en los chips, más allá de los transistores, es necesario mencionar la ley de Moore. Moore fue uno de los, bueno, Moore es uno de los fundadores de Intel, correcto. Y a mediados de los 60 salió, hizo famosa la ley de Moore. ¿Qué es esto de la ley de Moore? ¿Recordáis que hemos hablado que para hacer más sofisticado un chip tiene que aumentar en transistores en un mismo espacio, meter más transistores, haciéndolos más pequeños? Bueno, pues la ley de Moore dice que cada 2 años el número de transistores se puede doblar. Es decir, que si en el año 70 había 5.000 transistores por un chip, pues en el año 72 podemos llegar con la innovación, con el proceso que lleva la innovación, a tener el doble de transistores. Pero claro, esto si os dais cuenta, tiene un límite físico. Es que tú, por mucho que vayas haciendo algo, un transistor cada vez más pequeño, al final el espacio que tienes va alcanzando un límite. Y esta es un poco la preocupación que hay con esta tecnología, la de introducir transistores en un semiconductor. Y es que puedes alcanzar en algún momento los límites de la física pura. El tamaño que hay, cabe lo que cabe. De hecho, esta ley se ha ido cumpliendo, la de cada 2 años doblar los transistores, hasta que en 2010 ya hubo declaraciones de la propia Taiwán. En 2022, por ejemplo, hemos visto declaraciones de alguien muy influyente como es el CEO de Nvidia, diciendo que este proceso tan brutal de innovación no puede ser. Es por eso que ahora ya no se espera que cada 2 años doblen los transistores, doble el número de transistores, sino que se espera que este proceso pues vaya decayendo en el tiempo, está siendo un proceso más prolongado en el tiempo, e incluso se abre la puerta a una nueva tecnología que no sea el de introducir transistores en un chip, como hemos visto, por ejemplo, con el chip de Willow, que es un chip cuántico, etcétera, etcétera, y podrían aparecer nuevos transistores, nuevos chips, perdón. Pero por lo que ha destacado Taiwan Semiconductors es en esta carrera de la ley de Moore, de cada vez ir introduciendo más transistores en el mismo chip, pues ser Taiwan Semiconductors la que ha ido
mejorando los chips y cada vez sacando transistores más pequeños y chips con un mayor número de transistores. Este camino que ha llevado Taiwan Semiconductor no han sido capaces de seguirlo sus competidores. Y de hecho el problema que tienen es que cuando el resto de competidores se ponen al día con la tecnología que ya tiene Taiwan Semiconductors da un paso más y saca una nueva tecnología que vuelve a dejar al resto atrás. Y aquí hay un tema muy importante, que es el de, como empresa foundry de chips, ¿qué capital tengo que invertir y qué rentabilidad soy capaz de sacarle a ese capital? Porque claro, vamos a ponernos primero en la piel de Taiwan Semiconductor. En la parte de la izquierda en el gráfico veis un ejercicio que nos gusta hacer mucho con las compañías, que es, por así decirlo, extraemos del balance el capital operativo, los activos del balance que son necesarios para llevar a cabo la actividad de la compañía. Pues fijaros, en el año 2020, Taiwan Semiconductors tenía algo menos de 50.000 millones de dólares de capital operativo. En el año 2023 ya prácticamente lo ha doblado, cerca de 100.000 millones de dólares. Pero claro, normalmente tú cuando estás haciendo inversiones tan fuertes en tu capital productivo, abrir nuevas fábricas, desarrollar nuevas técnicas, lo que suele suceder es que tu rentabilidad en el corto o medio plazo se resiente. Lógico, estás iniciando procesos, estás iniciando inversiones que todavía no tienen retorno. Bueno, pues fijaros que este problema no le ha sucedido a Taiwan Semiconductors, porque cuando analizamos los ROIC, por hacerlo de forma muy sencilla, nosotros le damos mucha importancia porque es la rentabilidad que consigue obtener la compañía sobre el capital invertido. Pues fijaros que los ROIC, si en el año 2020 eran del 25%, que son tasas más que interesantes, pues en el año 2024 finalizará por el área del 25-30%, pero con el doble de capital. O sea, que no es solo que haya conseguido mantener esta rentabilidad tan impresionante de Taiwan Semiconductor, es que doblando el capital ha sido capaz de aumentar. Y esto le posiciona de una forma increíble en comparación con el resto de competidores, porque los competidores, a ponernos en la piel de ellos, tienen que invertir cantidades bestiales también de capital, pero las rentabilidades que obtienen son muy inferiores, incluso algunas han entrado en pérdidas. ¿Por qué? Pues porque todos los clientes se van con Taiwan Semiconductors, que es la que está en la vanguardia de la innovación. Y cuando el resto de competidores consiguen cazar a Taiwan Semiconductors en la tecnología que ellos imparten, Taiwan te saca una nueva con una nueva mega inversión y te vuelve a dejar atrás. Claro, este pulmón de hacer inversiones tan faraónicas, Taiwan Semiconductors sí que lo tiene, porque consigue tener rentabilidades positivas sobre el capital que invierte. Y eso le da pie a cada año a hacer inversiones en CAPEX de expansión muy relevantes. Claro, los competidores, por un lado, ya vimos durante el año pasado, durante 2024, pensad un poco, esto es lo que sucede en el mundo del automóvil. Por ejemplo, tú cuando analizas empresas de autos europeas, lo que veis en la parte de la izquierda del capital invertido también va aumentando en estas empresas de autos, pero sus ROICs, sus rentabilidades van cayendo de forma muy abrupta. ¿Por qué? Pues porque las empresas automovilísticas europeas hoy por hoy se encuentran muy a la cola, muy rezagados contra productores americanos como Tesla a la hora de fabricar el coche eléctrico o contra productores chinos. Y esto es clave porque en un sector tan intensivo en capital como el de los foundries, fabricantes de chips, el tener el pulmón de ir continuamente reinvirtiendo es totalmente crucial. Pensad que, como ha dicho Alfredo, crear una fábrica desde cero cuesta entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, podríamos dejar una cifra de alrededor de 15.000 millones de dólares, pero es que los procesos de know-how son tan complicados que ya no solo necesitas el dinero, sino que también necesitas las técnicas. Los chips se elaboran en salas que se llaman salas limpias. Son mucho más higiénicos, para que os hagáis una idea, que un quirófano. De hecho, si entran humanos, que muchas veces no dejan entrar humanos en las salas donde se fabrican los chips, antes de entrar tienen que cumplir una serie de protocolos totalmente increíbles, como entre otras cosas, darse duchas de aire.
y entrar con unos monos y con unos trajes para no levantar ningún tipo de suciedad ni entrar con ningún tipo de suciedad. Lo que hemos comentado antes, pensad que una mota de polvo que se cuele dentro de una fabricación de chip, una mota de polvo en comparación con un transistor es gigante, es oceánica. Si se cuela dentro de un chip, de la elaboración de un chip, esa tirada que hemos hecho ya de chips no vale para nada. ¿Vale? Y luego ya por último, otra ventaja competitiva que tiene para nuestros Taiwan Semiconductors es su filosofía de negocio. Y esto parece el menos importante, pero para mí es el más importante porque da mucha tranquilidad a tus clientes. Habéis visto lo importantes que son Apple y Nvidia como clientes para Taiwan Semiconductors. Pues fijaros, ¿por qué es importante? En los años 2010, Apple no encargaba la fabricación de sus chips a Taiwan Semiconductors, los encargaba a Samsung. Pero ¿qué sucede? Que claro, Samsung hace chips en un foundry, pero uno de sus negocios importantes también es crear móviles. Y hubo, digamos, que ciertas tensiones por la calidad de los chips que se utilizaban para los móviles de Apple y la calidad de los chips que se utilizaban para los móviles Samsung. Entonces, ¿qué hizo Apple después de varios problemas con este proveedor, con Samsung? Cambió a Taiwan Semiconductor. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún tipo de conflicto de interés. Es decir, a Samsung le interesaría mucho tener a Apple como cliente Claro. en el negocio de los chips, pero tampoco le interesa demasiado que sus móviles sean mucho más potentes que los de Samsung. Correcto. ¿Qué pasa con Taiwan Semiconductor? Que dice, oye, es que solo me dedico a producir chips. Dime qué quieres que te produzca, yo te lo produzco. Y esto es a lo que me dedico yo. Yo no tengo una línea de negocio paralela de teléfonos móviles ni de nada. Yo solo fabrico chips para ti. Y lo importante es que estés contento. Lo mismo le pasa a Nvidia. Y Nvidia también hay una admiración muy profunda entre el CEO de Nvidia con Taiwan Semiconductors. En varias ruedas de prensa, en varias apariciones públicas del CEO de Nvidia, esto lo ha dejado de ver. Lo ha dejado ver. Y claro, han encontrado un partner en Taiwan Semiconductors, tanto Apple como Nvidia, como el resto de diseñadores, que por un lado les permite mantener la carrera de la innovación tecnológica. Es un proveedor que sea capaz de producir lo que tú le pides, que es algo cada vez más complejo, y por otro lado que te da mucha tranquilidad desde el punto de vista de filosofía. Sabe que no va a haber un conflicto de interés más tarde contigo. Bueno, vamos a entrar un poco en la parte numérica de Taiwán para ver los principales aspectos financieros de la compañía. Puedes ver en el gráfico de la izquierda la evolución de las ventas en los últimos prácticamente 20 años. Es decir, varios años son históricos y otras son estimaciones por parte de los analistas de Bloomberg. Y todos los datos son fuente Bloomberg. Podemos ver que el crecimiento en ventas sobre todo ha sido apoyado no tanto por la cantidad de obleas producidas, sino por el precio promedio. Claro, cuando tú aumentas tanto la tecnología de cada oblea y el proceso de producción, puedes aumentar el precio porque se hace más avanzado. Pasa de 12 a 7 a 5 a 3 nanómetros. Cada vez más la capacidad de la empresa, la capacidad de Taiwán de vender a un precio superior y a mayor valor añadido, sus chips es superior. Claro, porque entonces que hacen chips de 12 nanómetros de varios competidores, Claro, conforme vas aumentando en complejidad, te vas a 3 nanómetros, acaba viendo solo una o sin dos, duda. y tienes más poder de negociación. De hecho, podéis ver aquí en la izquierda el precio promedio al que vende Taiwan Semiconductor sus obleas por cada proceso tecnológico. Podéis ver que una oblea de 16 nanómetros, que es una tecnología bastante avanzada, pero no puntera, son unos $7.000 por oblea de 12 pulgadas equivalente. Llegamos a los 3 nanómetros, pues el precio aumenta hasta los $18.000 por oblea. El precio ya es completamente diferente. La composición de ventas, pues refleja esto, es que Taiwán se focaliza en la producción de obleas
muy avanzadas, entre 3 y 7 nanómetros. Aquí tenemos más del 50% del total de obleas vendidas de la empresa. Abajo podéis ver la capacidad productiva de la empresa misma. Utilization rate es un ratio entre la producción efectiva y la capacidad productiva. Es decir, cuando nos dejamos a 100%, ya tenemos que ampliar la capacidad productiva para ese nodo, para ese proceso productivo. Como podéis ver, Taiwán sigue teniendo bastante pulmón a la hora de producir, pero como la demanda es tan alta de semiconductores, pues cada vez más necesita invertir para seguir aumentando su producción. Pero claro, como las rentabilidades son constantes y crecientes, por la demanda tan elevada, pues lo que hace es que para los inversores de Taiwán es productivo invertir más, porque la demanda es tan alta. Claro, pensad que son inversiones para... ¿Cuáles son las aplicaciones finales de los chips producidos por Taiwán? Es decir, ¿dónde van a parar finalmente? La primera fuente es el High Performance Computing, es decir, la nube y aplicativos parecidos a la nube. Más una parte, un 38%, que son smartphones. En este caso ya podemos ver cuáles son los principales clientes de Taiwán. La parte de High Performance Computing, hablamos de Nvidia o de AMD, Broadcom, y ya cuando hablamos de smartphone, hablamos de los principales chips de teléfonos móviles, la serie A17 de Apple o los Snapdragon de Qualcomm. Y luego ya hay de forma menos significativa, pues IoT, Internet of Things, la parte automotive, etcétera. De hecho, el principal partner comercial de Taiwan Semiconductor como empresa, o y así lo vemos de forma más macro de Taiwán como país, es Estados Unidos. Y aquí también se puede reflejar en las ventas por área geográfica de la empresa misma. Pero claro, producir semiconductores, como hemos ido diciendo en toda la presentación, es complicado, cada vez es más difícil porque la tecnología es tan avanzada que la necesidad de innovar tanto como en I+D como en el CAPEX se hace año tras año más compleja y cada vez superior. Eso de un lado es una ventaja competitiva para la misma Taiwán. ¿Por qué? Porque claro, si es tan alto el gasto que se necesita hacer en I+D y Taiwán es la única empresa por su capacidad productiva en poder permitir esta capacidad de gasto, pues hace que los otros se queden fuera de mercado. Y aquí podéis ver en el gráfico de la derecha el importe de I+D y CAPEX que Taiwán ha hecho en las últimas décadas por obra vendida. ¿Esto qué denota? Que, por ejemplo, respecto al año 2010, época de los 16 nanómetros, más o menos, hablamos que el CAPEX necesario para Oblea era entre unos 500 y $600. Hoy en día, llegando a los 3 nanómetros, pues hablamos de una necesidad de 2.000, $2.500 por cada Oblea vendida. Son promedios, pero la tendencia es muy significativa. En el gráfico de la izquierda podéis ver la rentabilidad del capital que antes veíamos en el gráfico aumentado por David, cómo es creciente. Claro, desde el año 2010 la rentabilidad del capital operativo de Taiwán ha ido creciendo porque aumenta la ventaja competitiva, aumenta la capacidad de aumentar precios de la misma empresa, los competidores no pueden entrar, no pueden competir, las rentabilidades para los inversores de Taiwán pues cada vez son superiores. Los márgenes igual, a la derecha podéis ver tanto el margen bruto, es decir, ventas menos los costes de las ventas, como los márgenes operativos, vamos a quitar el I+D, los gastos operativos de personal, administrativos y generales, también van creciendo, y el margen neto. Todos los tres márgenes son cada vez, uno, consistentes, sólidos y dos, crecientes. Esto hace la calidad de la empresa. Y demuestran el poder de negociación que tiene Enorme. el conductor con sus clientes. Enorme. Aquí os dejamos varios datos, tanto en ventas como en beneficio bruto, el EBITDA, los beneficios por acción de la compañía.
el free cash flow, el CAPEX y varios múltiplos para que cada uno de vosotros pueda investigar, hacer cálculos y comprender tanto las estimaciones futuras por fuente Bloomberg como los datos históricos y comprender la inversión en Taiwán si es atractiva o no. Claro, lo que podéis ver rápidamente son múltiplos. Los múltiplos de Taiwán actualmente cotiza unas 18 veces los beneficios del año que viene fiscal, el 2025, pues respecto a algunas tecnologías que cotizan a múltiplos más relevantes, más altos, pues hacen que la inversión puede ser atractiva para los inversores. Lo mismo si vemos otros múltiplos como el EV ventas o el free cash flow yield. Aquí os hemos traído un mapa para pensar, que nosotros es un mapa que utilizamos mucho, porque claro, está muy bien conocer la compañía, es una parte muy importante, el análisis cualitativo, pero es imprescindible realizar también un análisis cuantitativo. Hace poco leía la última nota de Howard Marks, que hacía referencia a algunas filosofías de inversión clásicas y demás. Y claro, decía, lo importante no es lo que compras, muchas veces lo importante es lo que pagas. Porque muchas veces un buen negocio, un gran negocio, no tiene por qué ser una buena inversión si has comprado algo demasiado caro. Bueno, pues este plano que utilizamos nosotros, este mapa mental, nos ayuda mucho a pensar en si nos ha gustado la compañía, si el múltiplo que estamos pagando por ella es caro, es barato o es lógico. Y fijaros, se compone de la siguiente forma. En, digamos, el diagrama horizontal tenéis los precios de cotización de Taiwan Semiconductors. Por ejemplo, ahora, actualmente, está a un precio de $200 la acción. Si os movéis a la izquierda, si caéis un 5%, se iría a $190. Y así sucesivamente. Y hacia la derecha, con posibles subidas. Pero ahora están $200. En la parte de la izquierda, en el eje vertical, veis los beneficios por acción estimados. Y estas no son estimaciones nuestras, es el consenso de analistas. Por ejemplo, para 2025 se espera que tenga $11,07 de earnings per share. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo, en la actualidad, cotizando Taiwan Semiconductors a $200 y si cumple con los beneficios esperados de 2025, está cotizando a 18,07 veces beneficio. Además, este mapa mental os permite pensar que es, oye, imaginaros que en vez de $11,07, los analistas se equivocan y tiene un 5% por debajo de lo esperado de los analistas. Bueno, pues podéis ver que en vez de 11,07 tendría 10,50 earnings per share, beneficios por acción, y entonces si la comprásemos hoy a $200, ya no estaría a un PER de 18,07, sino que estaría a un PER de 19,05. O al revés, imaginaros que fijamos que los $11,07 van a ser reales. Y lo que nos parece es que Taiwán a 18,07 beneficios nos parece un poco cara. ¿Qué es lo que podría esperar? ¿Qué es lo que podríamos pensar? Es, bueno, pues si hace un retroceso del 10%, la acción pasa de $200, como veis en el eje actual, pasa a $180, pues si mantuviese estos beneficios para 2025, estaría a PER 16. Pero bueno, ahora mismo, con los beneficios que hay estimados y con el precio actual, está a 18 veces beneficio. Esto tiene varias implicaciones. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si es caro o si es barato. Desde el punto de vista numérico, no parece muy exigente la valoración. Si tenemos en cuenta las estimaciones de crecimiento que hay a futuro, la posición de liderazgo que hay a futuro y el pasado de lo bien que lo ha conseguido haciendo la compañía durante los últimos años. Claro, si solo nos quedásemos con eso, bueno, pues podría ser bastante fácil decir que hay que comprar Taiwan Semiconductors. Pero claro, para equilibrar la balanza, parece que solo estamos hablando de las bonanzas, pero también hay que tener en cuenta las amenazas. Y hemos dedicado la última diapositiva de la presentación a hablar sobre las Claro. amenazas de Taiwan Semiconductor. Y es verdad que muchas tecnológicas actualmente ahora están
múltiplos mucho más elevados, pero claro, si el mercado te está dando esta empresa a 18 veces beneficios, con el crecimiento en ventas que se espera y pasado que ha demostrado, también es porque el mercado está poniendo en el otro lado de la balanza, en las amenazas, pues lo siguiente que ahora mismo vamos a ir comentando. Sí, vamos a decir que las amenazas son bastantes, no son pocas, son relevantes y por eso a la hora de invertir no es solo que entender las cosas buenas, no hay que enamorarse de una acción, sino que también hay que entender y darle un valor y un peso a las amenazas que pueden hacer que todo lo que hemos hablado antes en un futuro, en medio, a largo plazo, no sean tan, eh, tan buenas. Empezamos con la primera, tensiones geopolíticas. Como hemos dicho antes, Taiwán, el nombre oficial como país es República de China, mientras que la China continental, el nombre oficial es República Popular China. ¿Esto por qué? Porque inicialmente, durante la Guerra Civil China, antes de la Segunda Guerra Mundial, habían dos bandos enfrentados. Había la parte comunista de Mao Zedong y la parte nacional, se puede llamar así, de Chiang Kai-shek, el Kuomintang chino. Empieza la Segunda Guerra Mundial, se unen para combatir contra los japoneses, ganan la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos cómo acaba para Japón, y empieza de nuevo la guerra civil china entre comunistas y nacionales. El resultado es inesperado, en pocos años ganan los comunistas y la parte nacional escapa de la China continental y huye a la isla de Formosa. Pues allí formará la República de China, lo que hoy en día llamamos Taiwán, en el año 1949. ¿Por qué es tan importante este año? Porque el gobierno de la República Popular China, el gobierno actualmente de Xi Jinping, ha dicho que 2049, en el centenario de la victoria en la Guerra Civil China, Taiwán va a volver a ser de una forma o de otra, es decir, las buenas o las malas, va a volver a ser República Popular China. Y Xi Jinping, que al final es el manda en China, Claro, cada vez que tiene oportunidad, su postura con Taiwán no es de medias tintas, o sea, es bastante muy dura. agresiva. Claro, es muy agresiva. Entonces aquí hay tensiones geopolíticas, porque siendo una empresa productora, es decir, teniendo la ubicación física de sus fábricas en zonas muy concretas, en Hsinchu, sobre todo, como has visto en el mapa anterior, pues aquí hay un riesgo geopolítico y hay un riesgo de conflicto armado entre Taiwán y China. Ahora, cada uno, pues que haga sus conclusiones sobre posibles tensiones, si la cuestión entre China y Taiwán se va a resolver de forma diplomática, si va a seguir en largo plazo o no. Pero claro, hay que entender que hay una tensión ahí. Pero también hay tensiones geopolíticas desde un punto de vista de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ya sabemos que las últimas elecciones de Estados Unidos pues, han sido ganadas por Donald Trump. Tiene una postura mucho más estricta contra China. Pero bueno, Joe Biden tampoco ha sido un ángel sobre ese aspecto y de hecho la última política que quiere implementar justo antes de dejar su mandato en un par de días va a ser justo una prohibición de exportación de chips más avanzados a China. Luego, una segunda amenaza que es muy relevante es la amenaza del avance tecnológico. Hemos hablado de la ley de Moore durante toda la presentación y claro, cuando figuras muy importantes y relevantes dentro de la industria de semiconductores ya hablan que la ley de Moore está muerta, no puede seguir en el largo plazo, pues aquí tiene que cambiar el paradigma dentro de la producción de semiconductores en todo el mundo. No se puede ya innovar desde un punto de vista de escala nanométrica de transistores, cosa que hoy en día Taiwán, como hemos visto, es el líder mundial indiscutible. Entonces, si cambia el paradigma, ¿qué va a ser de Taiwán? De la producción, de las fábricas. ¿Se pueden reconvertir? Probablemente sí. Probablemente el avance tecnológico actual hace que la ventaja de First Mover va a ser superior y pueda construir aún más ventajas competitivas del nuevo paradigma de producción de semiconductores de aquí a 5, 10, 15 o 20 años. Podría ser. Y lo que sucede, claro, nosotros lo ponemos como una pregunta porque pensamos que responder a esta pregunta
Una respuesta sería un intento bastante naif de simplificar las cosas, porque es como si, bueno, pues 10 años antes de que apareciesen las primeras señales de Internet, 10 años antes de que apareciese la Internet, alguien fuese capaz de preverlo, lo que viene. Pues claro, se puede vislumbrar que a lo mejor el tipo de tecnología de los chips tiene que cambiar y responder a cómo tiene que cambiar y quién será capaz de hacerlo. Hoy en día está igual Semiconductors, pero dentro de 10, 15 años, hoy en día es imposible saberlo. No lo podemos saber. Y sí que se encuentra Taiwan Semiconductors en medio del sector tecnológico, que el sector tecnológico ya es peligroso per se, más que nada por el tema de la innovación y de que llega un nuevo competidor y te expulsa del circuito. Es que además dentro del sector tecnológico está en uno de los campos donde la, el progreso y la innovación está más en ebullición. O sea que digamos que está todavía más elevado al cuadrado este potencial peligro. Sin duda. Y luego, otra amenaza muy relevante es la regulación internacional. Claro, como hemos dicho antes, es un tema tan delicado el tema de los semiconductores, es el motor del mundo, de toda tecnología avanzada, que ya es un tema de seguridad nacional, tanto en Estados Unidos como en Europa como en China. Bien, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues Joe Biden, con la Chips Law de 2022, ha intentado mover el foco de la producción en Estados Unidos, con inversiones, con ayudas a inversiones públicas privadas en empresas como Intel, Global Foundries, pero también Taiwán, dentro de Estados Unidos, ¿vale? Es una empresa dentro de Estados Unidos o Samsung también, que ya están empezando a abrir fábricas, tener planes de abrir fábricas de Estados Unidos en el corto o medio plazo. Eso es muy simple porque en una situación geopolítica tan tensa entre dos poderes, Estados Unidos y China, pues a Estados Unidos no le hace mucha gracia tener la fabricación de algo tan importante como es su industria tecnológica, que ya sabemos tiene un peso y un poder muy importante tanto en la economía como en la sociedad de hoy en día, pues no le hace mucha gracia tener la producción justo a unos kilómetros de distancia de territorio chino. Sí. Entonces, es importante que la producción pues, se traslade dentro del área de interés e influencia americana, o territorio europeo, De en este caso. momento está sabiendo leer bastante bien Taiwan Claro, Semiconductors porque los movimientos que ha hecho es de las últimas fábricas que ha abierto, muchas son en suelo americano. claro, Ya. Entonces, bueno, mitigas un poco tensiones geopolíticas y regulación. sin duda. Pero también como la inteligencia artificial es tan relevante en el aumento de la demanda futura de semiconductores, pues las regulaciones y el uso de la IA puede ser más o menos extensivo por parte de la población, todo lo que hemos Sobre hablado, todo en de Europa. sobre todo en Europa, Que me claro, porque gusta, claro, si hablamos de regulación, pues a eso lo nos primero gusta que resaltar. pensamos es Europa. Entonces, claro, las regulaciones pues, pueden un poco ahorcar la posible demanda futura. Pero hay también otra amenaza, es la cadena de suministro. Porque sí, en esta guerra geopolítica, comercial y las tensiones que hay entre el bando americano y el bando liderado por China, pues es muy relevante porque si Taiwán está debajo de la influencia de Estados Unidos y la producción está en Taiwán, las materias primas, es decir, el input como el silicio, el germanio, otros metales y componentes químicos muy relevantes para producir esos semiconductores, pues casi la totalidad la controla China. Entonces es un juego de poder entre las dos, de cooperación y desafío. Y luego la última amenaza que me gustaría hablar hoy sería de la ciclicidad del sector. Lo hemos visto antes en el gráfico en la parte de chips de memoria, pero es un sector cíclico. ¿Por qué? Porque, claro, si la tecnología, muchísima de esta parte de la tecnología es de consumo, smartphone, etcétera, pues en momentos de crisis económicas o de debilidad económica, pues las familias reducen el consumo de tecnología. Pues el iPhone no lo voy a comprar hoy, este año, sino que voy a esperar un año más. Y esto tensa la demanda futura de semiconductores
y puede crear una amenaza, sobre todo en ámbitos de inversiones a corto plazo, sobre todo. Esto que hace que, claro, si la demanda de las ventas y el cash flow operativo puede reducirse en un momento dado en el corto plazo, mientras que el CAPEX es alto, siempre para mantener esa ventaja competitiva de esta producción, pues el flujo de caja libre de las empresas puede tener un recorte significativo en años muy específicos. Muy bien. Pues con esto hemos hablado de muchos aspectos en esa primera parte de semiconductores. Como hemos dicho, la segunda parte vamos a entrar dentro de una fábrica de Taiwán para entender cuál es la maquinaria, cuáles son los software más importantes para hacer que esos semiconductores sean realidad. Y entraremos dentro del siguiente protagonista de esta historia. Es una empresa europea, es una empresa holandesa, se llama ASML. Muchos de vosotros seguro han escuchado hablar de ella. Y Sí, de hecho es bien, una empresa que ha estado debatiéndose durante los últimos años ser la mayor empresa en términos de capitalización bursátil en Europa. Se ha estado siempre discutiendo el puesto con Louis Vuitton con Novo y con Nordisk, Novo Nordisk. Correcto. sí, las tres hoy en día más innovadoras, entre comillas. Pues muy bien, primer capítulo cerrado, los foundries. Hemos intentado que un tema muy técnico, muy complejo, trasladarlo de una forma muy divulgativa. El siguiente paso, como ha dicho Alfredo, es ver ASML y las herramientas que se utilizan para hacer los chips. Y el último veremos a los diseñadores con NVIDIA a la cabeza. Muchas gracias a todos y Gracias. nos vemos en el siguiente vídeo.